Si estás aquí, no es por azar. Hay momentos en los que la vida te pone delante una puerta, y todo lo que te pide es que la atravieses con la atención despierta. Este es uno de esos momentos. No voy a entregarte trucos ni frases grandilocuentes que se evaporan al minuto. Voy a proponerte un proceso vivo que se siente en el cuerpo, que reordena la mente y que, si lo sigues de principio a fin, te coloca en un punto de no retorno donde la vieja inercia deja de tener autoridad sobre tus decisiones. No revelaré todo de golpe, porque el verdadero cambio no ocurre con una descarga repentina de información. Ocurre en capas, como cuando el amanecer va desplazando a la noche, y casi sin darte cuenta, descubres que ya no estás en la misma habitación interna de siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque allí te daré la pieza sin la cual todo lo anterior se queda en inspiración bonita. La llave que cierra el circuito entre lo que imaginas, lo que sientes y lo que haces cuando nadie te está mirando. Hoy voy a invitarte a hacer algo que muy pocos están dispuestos a probar con sinceridad. Suspender por unos minutos la compulsión de entenderlo todo y permitir que tu biología colabore con tu intención. No te pido fe ciega. Te pido una prueba honesta en tu propio laboratorio interior. Si permaneces aquí, vas a salir con un protocolo para 7 días que no depende del azar ni de la motivación fluctuante, sino de una secuencia breve y repetible que alinea respiración, atención y una emoción que, colocada en el lugar correcto, se convierte en la firma energética de tus nuevos resultados. No necesitas horas, necesitas precisión. Necesitas la sensación interna de esto ya es, antes de pedirle al mundo que te lo confirme. Y te prometo que, cuando esa sensación aparezca por primera vez, reconocerás en tu pecho un territorio que hacía años no pisabas. El lugar desde donde eliges sin miedo a equivocarte. Quizá has visto contenidos que te inspiran por un rato, pero que no cambian nada cuando cierras la pantalla. Aquí la lógica es otra. A medida que avancemos, vas a notar que el lenguaje se vuelve físico. Te voy a enseñar a abrir espacio en tu mente, a bajar la reactividad en tu sistema nervioso y a instalar una escena breve, con colores, texturas, temperatura y sonido, que no se queda en imaginación infantil, sino que funciona como una orden silenciosa para tu subconsciente. No voy a pedirte que te creas nada por devoción. Voy a darte una experiencia directa para que no dependas de mi voz, sino de tu propia evidencia. Y cuando tu evidencia aparezca, aunque sea pequeña, te pediré que la honres. Porque el cuerpo aprende por confirmaciones, no por discursos. Entiendo la tentación de querer saltar al final, de reclamar ya la pieza más valiosa. Resiste ese impulso durante unos minutos, porque el valor de esa pieza depende del estado en el que la recibes. Hay una razón para el orden. Primero ablandamos el ruido, luego encendemos la emoción adecuada, después colocamos la imagen correcta, y solo entonces te entrego la frase y el gesto que sellan el proceso para que trabaje mientras duermes. No es misticismo, es higiene mental y muscular de la conciencia. Lo vas a sentir cuando llegue, un clic interno, una quietud lúcida, como si el aire pesara distinto y la prisa perdiera su poder de negociación. Ese será el signo de que estás listo para cerrar el circuito. Imagina por un momento la posibilidad concreta de terminar esta semana durmiendo mejor, con un foco que no depende del café, tomando una decisión que venías postergando y sintiendo, no pensando, que dejaste de perseguir resultados para empezar a habitarlos. Eso es lo que está en juego aquí, y no te hablaré desde la distancia. Te hablaré con la cercanía de quien ha visto a personas ordinarias producir cambios extraordinarios cuando dejan de discutir con el pasado y aprenden a darle al cuerpo una instrucción simple, repetida y cargada de sentido. Si te quedas, vas a comprender por qué la mayoría abandona justo antes del punto de inflexión y por qué tú, esta vez, no vas a abandonar. Porque cuando entiendas la secuencia, cada minuto de este video se convertirá en un peldaño necesario, y al final, cuando recibas la llave, no será un amuleto más para coleccionar. Será la confirmación de un estado que ya estaba naciendo en ti desde la primera respiración. Ahora respira,
Deja que tu atención se asiente. Permite que la curiosidad venza al hábito y acompáñame al siguiente tramo. Vamos a empezar a construir, capa por capa, la experiencia que hace inevitable la evidencia. Y cuando crucemos ese umbral juntos, sabrás por qué era indispensable esperar hasta el final para recibir la parte más valiosa. Y precisamente porque has sentido ese umbral acercarse como una respiración más profunda que no sabías que te pertenecía. Ahora vamos a desplegar con calma, rigor y expectación el recorrido completo que te llevará desde la chispa inicial que ya encendiste en el pecho, hasta la instalación estable de un estado que tu cuerpo reconocerá como propio, incluso cuando las circunstancias traten de arrastrarte hacia los viejos reflejos. Y quiero que notes desde el primer segundo que no te hablo de ideas sueltas ni de ocurrencias motivacionales que se disipan cuando apagas la pantalla, sino de una arquitectura interna que vamos a construir ladrillo por ladrillo, con una secuencia deliberada que organiza tu atención, reeduca tu fisiología, resignifica tu narrativa y finalmente dirige tus acciones sin lucha. Y si te quedas hasta el final, no solo sabrás cuál es la llave que cierra el circuito, sabrás usarla con la precisión de alguien que entiende que la energía sigue a la atención. Y la atención obedece al significado que decides darle a cada respiración que tomas y a cada imagen que sostienes. Quiero que entres conmigo a esta parte como quien abre un mapa extendido sobre una mesa de madera antigua y descubre que cada trazo tiene una razón espiritual y una utilidad práctica. Porque el objetivo no es que entiendas una teoría bonita. El objetivo es que la vivas, que tu cuerpo la sienta y que tu agenda lo demuestre. Por eso vas a escucharme decir una y otra vez que aquí la causa va primero y el efecto después, que aquí el estado antecede a la estrategia, que aquí la identidad conduce y los resultados obedecen, y no al revés. Y para que nadie se pierda, voy a explicarte cómo cada segmento conversa con el siguiente como lo hacen las estaciones del año, sin saltos artificiosos ni atajos que parezcan inteligentes, pero rompan la maduración natural de tu proceso. Imagina que este viaje está dividido en 14 escalones, no como una escalera fría y mecánica, sino como una secuencia orgánica que respira contigo. Comenzaste en el umbral, en ese llamado que ya se despertó en ti, y ahora te muestro cómo sostener esa chispa, hasta que se convierta en brasa y después en fuego que calienta de verdad tu día, porque la promesa no es un milagro repentino que no puedas explicar. La promesa es un cambio acumulativo que puedas medir en tu sueño, en tu foco, en tu manera de decidir, en tu manera de hablarte y hablar con otros. Y como toda promesa poderosa requiere un acuerdo de dos partes. Yo pongo la guía, tú pones la presencia, yo pongo las instrucciones, tú pones la práctica. Y juntos, con la ley a favor, dejamos de pedirle a la suerte que haga su trabajo y dejamos de culpar al pasado por decisiones de hoy. Este mapa te conduce por capas. Primero suavizamos la fricción del ruido para que puedas escuchar tu propia instrucción interna sin interferencias. Luego abrimos la atención para que el espacio interno recupere su autoridad sobre los objetos que te distraen. Después elevamos la emoción adecuada, no una emoción teatral ni forzada, sino una gratitud antes del hecho que funciona como lengua franca entre tu mente y tu cuerpo. Y cuando la química interna esté afinada, entonces sí, instalamos una escena mínima pero densa de realidad que tu subconsciente pueda entender como un hecho consumado. Y a partir de ahí, traducimos el nuevo estado en microdecisiones que dejan huella visible en tu día, mientras al final del proceso, colocamos la pieza indispensable que sellará la impresión cada noche, para que la mente profunda trabaje a tu favor, mientras tú descansas. Sé que tu mente quiere saber ya cuál es esa llave, cuál es esa frase, cuál es ese gesto que cierra el circuito. Pero también sé que si te la diera ahora se convertiría en una consigna vacía que tu cuerpo no reconocería. Por eso la guardo para el momento en que la semilla haya tocado tierra fértil. Porque entonces una sola repetición tendrá el peso de 1000. Entonces, un susurro interno moverá más que una hora de esfuerzo. Entonces el puente de incidentes comenzará a moverse con esa discreción implacable con la que se mueven las cosas verdaderas y no las promesas huecas. Lo entenderás con una claridad que hoy,
quizá solo intuyes cuando te encuentres a mitad de una situación cotidiana y sin pensarlo reacciones distinto, más sereno, más certero, más alineado con quien ya eres en tu interior. Y te sorprendas reconociendo que eso que parecía tan complicado se volvió fácil no porque el mundo cambiara de repente, sino porque cambiaste tú la forma de habitarlo. En esta parte quiero dejar grabado en ti el horizonte de lo que vas a lograr si caminas el mapa completo, porque la mente necesita dirección y el corazón necesita motivo. Y cuando ambos se alinean, el cuerpo obedece con gusto. Vas a aprender a crear un bolsillo de silencio en medio del ruido. Vas a sentir la respiración como una palanca de acceso al estado. Vas a diseñar una escena que no pide, asume. Vas a agradecer antes de ver para ver lo que ya agradeciste. Vas a reconocer a tus saboteadores con una sonrisa que desarma su poder. Vas a traducir el estado en una acción concreta y breve, que demuestra al mundo que hablas en serio. Y cada noche vas a sellar el trabajo con una impronta suave y constante, para que el subconsciente haga lo que mejor sabe. Convertir lo repetido y sentido en natural. Quiero que te veas a ti mismo en 7 días, no como un experimento místico, sino como un compromiso íntimo contigo, despertando con un cuerpo menos reactivo y una mente más despejada, tomando esa llamada que postergabas, enviando ese mensaje con claridad, cerrando esa ventana que restaba, abriendo ese documento que suma, reconociendo que la voluntad ya no está sola porque tiene a su favor un estado que la empuja con suavidad desde adentro. Y aquí te doy un anticipo que no rompe la intriga, pero la alimenta. Al final te entregaré una frase ancla y un pequeño ritual de 60 segundos que han sido diseñados para operar justo en el umbral del sueño. Cuando la mente consciente baja el volumen y la mente profunda escucha con más atención, y ese es el sitio exacto donde las nuevas instrucciones se graban como quien presiona con un sello caliente sobre cera blanda. Y por eso necesitas llegar allí con el fuego correcto. Por eso necesitas esta secuencia. Por eso no conviene saltarse pasos aunque parezca tentador. La promesa es clara y medible. Si caminas completo este mapa, si te concedes 7 días de fidelidad silenciosa, si honras las microevidencias en lugar de despreciarlas por pequeñas, vas a experimentar el tipo de cambio que no necesita aplausos porque se sostiene solo. Vas a sentir cómo el cuerpo deja de discutir cada decisión y en su lugar colabora. Vas a notar que los viejos escenarios ya no te secuestran con la misma facilidad y que la vida, sin ser perfecta, se vuelve mucho más moldeable desde tu centro. Y porque sé que te importan las pruebas tanto como a mí, más adelante te presentaré historias reales, nombres cambiados pero procesos ciertos, de personas que no llegaron aquí buscando espectáculos sino herramientas, y que al aplicarlas con humildad y constancia, vieron cómo el puente comenzó a moverse por sí solo. Menos ansiedad sin evasiones, más foco sin castigos, mejores decisiones sin dramatismo, resultados que aparecieron como la consecuencia lógica de estados repetidos. Y quiero que entiendas que no se trata de gente especial ni de talentos ocultos. Se trata de humanos comunes que dejaron de instruir a su cuerpo con miedo y empezaron a educarlo con gratitud y propósito. Este mapa, además, respeta tu vida real. No te exige aislarte del mundo, ni te pide rituales imposibles. Te pide 10 minutos bien hechos y una noche sellada con intención. Te pide sustituir cantidad por calidad. Te pide una atención dispuesta a aprender y desaprender. Te pide que te conviertas en el testigo amoroso y exigente de tu propia transformación. A partir de aquí, cada parte será un peldaño que te acerque al cierre, y cada peldaño tendrá su propia recompensa, porque incluso antes de llegar al final, vas a experimentar pequeños reordenamientos que se sienten como alivio y como poder sereno, y esa mezcla es la firma de que la ley está operando a tu favor. Alivio porque dejas de empujar contra tu historia, poder porque por fin sientes que tu centro manda y el mundo responde. Y cuando llegue el momento de la integración, cuando te entregue la llave que ahora custodio para ti, comprenderás por qué había que esperar, porque el cuerpo merecía la dignidad de ser preparado, porque cada respiración y cada imagen eran necesarias,
Mantente conmigo. Respira. Deja que la curiosidad aumente un grado más, porque lo que viene ahora toma este mapa y lo siembra en tierra fértil, para que no sea un dibujo bonito, sea un terreno vivo. Y en esa siembra está el secreto que separa a quienes vuelven a lo mismo, de quienes cruzan la línea invisible, de un antes y un después. Y para que esa siembra ocurra del modo correcto, tenemos que hablar del marco que sostiene todo lo demás. Ese principio simple y desafiante, que te pedirá que cambies el orden de tus prioridades internas para que el mundo externo cambie después. Así que, ven, acompáñame a la siguiente parte, porque allí vas a entender por qué la identidad debe ir siempre delante del resultado, y cómo esa inversión silenciosa del orden es el punto exacto en el que el viaje deja de ser teoría y empieza a ser destino. Si has llegado hasta aquí con la respiración un poco más ancha y la mente lo suficientemente dócil como para escuchar por encima del murmullo del hábito, entonces, estás listo para sostener el principio que separa a quienes repiten el pasado de quienes comienzan a escribir una biografía distinta sin pedir permiso a las circunstancias. Y ese principio es tan simple que la mente ansiosa lo desprecia y tan poderoso que el cuerpo, cuando lo prueba de verdad, se aferra a él como a una cuerda que lo saca del río turbio de la reacción. Primero el ser y después el resultado. Primero identidad y luego evidencia. Primero estado y luego estrategia. Primero causa viva y después efecto inevitable. Y aunque parezca un juego de palabras, es el giro fundamental que reordena todas tus elecciones invisibles. Porque cada vez que eliges desde el viejo, tu cuerpo confirma lo conocido. Tu lenguaje confirma lo carente, y tus decisiones confirman lo que prometiste dejar atrás, mientras que cada vez que eliges desde la identidad nueva, aunque aún no tenga medallas externas, tu sistema nervioso recibe una instrucción inequívoca que, repetida, se vuelve natural. Y lo natural no se discute, se habita. Por eso aquí te invito a soltar el mito del «cuando tenga haré y cuando haga seré», que esclaviza a la mayoría en un corredor interminable, y a ensayar con valentía la lógica invertida del 1% que decide primero quién es, aun cuando el mundo no lo aplauda. Sostiene ese ser en silencio como quien protege una llama del viento, y actúa desde ahí, no para demostrar nada, sino porque ya no sabría actuar de otro modo. Porque cuando el cuerpo cree, el esfuerzo se vuelve técnica en lugar de tortura, y el mundo lo percibe. Porque la congruencia tiene un olor, una textura, un tono de voz y un ritmo de pasos que se reconocen sin etiquetas. Piensa en las veces que quisiste forzarte a resultados sin haber limpiado la identidad que los debía sostener. Recuerda la resistencia muda que te hacía sabotearte con minucias, las distracciones relucientes con las que te premiabas por evitar lo importante, los discursos lógicos con los que maquillabas el miedo. Y ahora, observa cómo todo eso comienza a perder autoridad cuando instalas la pregunta correcta en la base de tu día. No, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Sino, ¿quién necesito ser para que lo que hago tenga el peso de lo inevitable? Y cuando esa pregunta se vuelve hábito, entonces ya no te persigues a ti mismo, te alcanzas. Y al alcanzarte descubres que muchas de las fuerzas que te parecían externas estaban acuarteladas en tu lenguaje, en tu postura, en tus microdecisiones de 5 segundos, en tu forma de respirar cuando algo te encogía. Por eso la identidad que vamos a cultivar no es un lema publicitario, es un estado fisiológico educado, a base de repetición consciente, emoción elevada y gratitud antes del hecho. Es una firma energética que tu subconsciente reconoce como hogar. Y por tanto, defiende cuando el entorno intenta arrastrarte. Y ese es el inicio de la libertad. No cuando todo a tu alrededor cambia por cortesía, sino cuando tú cambias por convicción y el entorno se ve obligado a reorganizarse. Quiero que te imagines una línea del tiempo en la que dos versiones de ti despiertan el mismo día, enfrentan el mismo tráfico, abren el mismo correo, miran la misma cuenta bancaria, conversan con la misma persona y, sin embargo, al anochecer viven en mundos distintos. Porque uno se levantó adhiriéndose de nuevo al manual del ayer y el otro
Se levantó declarando una identidad nueva que no niega lo que es, lo trasciende. Y en esa diferencia reside el secreto operativo del 1%. El primero opera por inercia, el segundo por intención. El primero mide su valor por resultados fluctuantes. El segundo ancla su valor en un centro que no necesita ruido. El primero pide señales constantes al exterior para atreverse. El segundo ofrece señales claras al interior para que el exterior responda. Y todo esto suena elegante hasta que lo bajas a tierra y lo practicas cuando el miedo refleja su cara más creíble. Por eso insisto en que la identidad no es un discurso que repites cuando te miras al espejo con ojos húmedos. Es el tono de tu respiración cuando lees algo que te dispara. Es el vocabulario con el que te nombras en medio del error. Es la postura con la que te sientas a trabajar cuando nadie te ve. Es la dulzura o la aspereza con la que cierras un día para permitir que la noche imprima la instrucción correcta en tu subconsciente. Y por eso el trabajo que estás haciendo aquí es tan íntimo. Porque no busca aplausos, busca congruencia. No busca espectáculo, busca potencia silenciosa. No busca que te conviertas en una estatua de mármol imperturbable. Busca que seas un árbol que se mueve con el viento sin arrancarse de raíz. Si te preguntas por qué esta inversión del orden, ser antes que tener, produce resultados más rápido que 1000 tácticas sin centro. Te diré que tu biología no obedece a tus consignas mentales cuando están divorciadas de emoción y repetición, pero sí obedece cuando la instrucción se acompaña de una química noble, que el cuerpo disfruta, de una visualización concreta que el cerebro puede sentir, y de una práctica breve que el calendario no rechaza. Y entonces lo nuevo se vuelve lo fácil, y lo viejo, lo extraño. Y ese es el punto exacto en el que te conviertes en alguien para quien las decisiones que ayer exigían heroísmo, hoy requieren simpleza. Porque el héroe deja paso al artesano, y el artesano no grita, trabaja. Tal vez ahora tu mente quiera ejemplos. La mente ama ejemplos porque los ejemplos son puentes entre lo invisible y lo cotidiano. Así que piensa en aquella vez que hiciste todo bien, y aún así, el resultado no llegó. Observa con honestidad si detrás de ese hacer había una identidad que aún se pensaba impropia de lo que pedía. Una identidad que todavía necesitaba permiso, que todavía se hablaba en futuro condicional, que todavía anhelaba la aprobación de alguien que nunca iba a dársela. Y ahora compárala con la vez en que, sin demasiados milagros visibles, un avance llegó con una naturalidad casi insolente. Y si te detienes verás que el segundo caso se parecía más a una casa que a un esfuerzo, a un estado que se permitió actuar, a un cuerpo que ya no pedía garantías, a una mente que no negociaba con su propia medianoche, a una emoción que abrazaba el camino en lugar de vigilarlo como un guardia. Y ese contraste te explica por qué estamos dedicando este tiempo a sembrar identidad. Porque una identidad alineada es un motor silencioso que hace girar los días sin chirridos. Y porque un motor sin aceite de identidad quemará cualquier estrategia que le eches encima, por brillante que parezca. Aquí vas a aprender a hablarte en presente sin impostura, a mirar tus manos mientras trabajan, y reconocer en esa postura una declaración más fuerte que cualquier afirmación. A sentir la gratitud antes del hecho como una brújula que apunta hacia el norte sin gritar. A reconocer los golpes del viejo yo no para pelear con él, sino para decirle, te veo y te dejo ir. Y a sostener una pequeña promesa contigo, 7 días, que es pequeña solo en el calendario, porque en tu historia puede representar el momento en que dejaste de atrasarte a ti mismo. Y para que no quede en poesía, vamos a darle a esta identidad un andamiaje científico amable, una fisiología que la soporte, una explicación clara de por qué atención, emoción y repetición hacen sinapsis nuevas y deshacen caminos viejos, porque cuando el corazón entiende lo suficiente para confiar y la mente entiende lo suficiente para no entorpecer, el cuerpo agradece con actos concretos y la vida responde con una docilidad que no es casualidad, es ley. Por eso, respira y guarda esta comprensión como si guardaras una semilla en el bolsillo, sabiendo que pronto habrá tierra lista. Recuerda que no te pido creer por obediencia, sino por experiencia.
recuerda que el mundo no te debe su ritmo. Pero tu interior sí te obedece cuando le hablas en el idioma correcto. Recuerda que el 1% no es una élite cerrada, sino una decisión renovada en voz baja cada mañana. Recuerda que no vamos a construir un monumento a la voluntad, sino un hábito placentero que tu sistema elige porque le sienta bien. Y con ese ánimo vamos a cruzar de inmediato hacia el laboratorio donde la idea de identidad deja de ser un concepto hermoso y se convierte en una práctica medible. Porque ahora que sabes por qué el ser va primero, necesitas comprender cómo se fabrica ese ser momento a momento, con herramientas tan breves como precisas. Y ese cómo tiene ciencia detrás. Tiene respiración que modula. Tiene atención que se abre. Tiene emoción que eleva. Tiene plasticidad que responde. Así que ven conmigo a la siguiente parte y deja que el cuerpo te explique con su sabiduría antigua lo que la mente por fin está lista para aceptar. Porque cuando la ciencia se vuelve práctica y la práctica se vuelve disfrutable, el estado se vuelve sostenible y el resultado apenas cuestión de tiempo. Ahora que has aceptado la inversión silenciosa que lo cambia todo y has sentido en el cuerpo la posibilidad real de habitar un ser que antecede a los resultados, voy a abrir contigo la puerta de esa ciencia cercana y humana, que deja de ser un diagrama frío cuando se convierte en herramienta cotidiana. Porque comprender lo justo del mecanismo te dará una confianza sobria para repetir sin ansiedad lo que funciona. Y repetir lo que funciona es el modo más rápido de enseñarle al cerebro y al cuerpo que hay un camino nuevo que merece ser asfaltado. Así que escucha con atención y al mismo tiempo, permite que tu respiración siga marcando el ritmo de la comprensión, porque lo que voy a decirte no está diseñado para deslumbrarte con tecnicismos. Está diseñado para que mañana, al despertar, sepas exactamente qué hacer con tus ojos, con tu pecho y con tu atención, para transformar una mañana común en el inicio de una impronta neurológica distinta que, con el paso de los días, se convierte en tu nueva naturalidad. Así funciona la plasticidad, no como un milagro caprichoso, sino como un principio constante que responde a la calidad de tus señales internas. Y cuando esas señales se organizan en torno a un estado claro, repetido y emocionalmente significativo, el sistema nervioso, que es sabio, prioriza, fortalece y estabiliza ese patrón, como un camino que de tanto transitarse se vuelve senda, luego calle, luego avenida, y finalmente autopista por la que puedes moverte con menos fricción y más velocidad. Imagina tu cerebro como un paisaje vivo de conexiones que conversan entre sí, algunas tan antiguas que responden antes de que tú pienses, otras tan recientes que todavía necesitan tu atención para no desvanecerse. Y entiende que lo que llamamos hábito no es otra cosa que la suma de circuitos que han aprendido a encenderse juntos hasta que ya no necesitan que los invites. Por eso la ecuación que vamos a usar es sencilla y poderosa a la vez. Atención sostenida más emoción elevada, multiplicada por repetición consciente igual a aprendizaje profundo. Y en esa ecuación cada elemento tiene un rol insustituible. La atención funciona como un reflector que selecciona y amplifica. La emoción como el combustible que hace que la señal sea lo bastante intensa como para que el cerebro la considere prioritaria. Y la repetición como el cincel que talla la forma hasta que queda grabada en la piedra de tu fisiología. Cuando tu vida se queda atrapada en la química del ayer, lo que ocurre es que el reflector de tu atención está secuestrado por estímulos que te recuerdan quién creías ser. La emoción dominante es la del miedo o la falta, y la repetición confirma diariamente el mismo relato. Sin embargo, el momento en que decides abrir espacio y elevar una emoción noble, gratitud anticipada, por ejemplo, ese mismo momento la señal cambia de registro. Y si sostienes esa señal el tiempo suficiente como para que no sea un destello, sino una luz que se mantiene, el cerebro empieza a reorganizar prioridades, porque la plasticidad responde a la importancia percibida, y la importancia se mide en intensidad emocional, en novedad deliberada y en continuidad. Por eso vamos a entrenar el arte de producir estados que el sistema quiera conservar, no por imposición, por placer, porque lo que el cuerpo disfruta lo repite, y lo que repite se vuelve identidad.
Quiero que te veas a ti mismo en la práctica, no como lector de ideas, sino como artesano del estado, levantándote, y antes de ofrecerle al día tu mente fragmentada y tu pecho acelerado, concediéndote unos minutos para modular el tono de tu biología, y para eso introduces una respiración que no es un adorno, es un interruptor. Cada inhalación profunda que guía la energía desde el abdomen al pecho, activa circuitos que te permiten salir del modo de alerta excesiva y entrar en una disponibilidad creativa. Y cada exhalación lenta que suelta el peso corporal le dice a tu sistema que aquí y ahora hay seguridad suficiente para abrirse, porque sin sensación de seguridad el cerebro no aprende lo nuevo, solo protege lo viejo. Y eso explica por qué tantas personas no sostienen sus cambios, no por falta de fuerza de voluntad, sino porque intentan instalar lo nuevo en un entorno químico que grita peligro, y el peligro, real o imaginado, le ordena al cuerpo sobrevivir, no florecer. Cuando comienzas a crear coherencia entre la calma del pecho y la dirección de la mente, aparece un fenómeno íntimo que tal vez ya has rozado. Un silencio fértil en el que la atención no se aferra a los objetos, sino que abraza el espacio donde los objetos aparecen y desaparecen. Y en ese espacio la mente deja de perseguir y empieza a observar. Y esa observación sin prisa crea un hueco precioso, en el que puedes introducir una imagen sencilla, concreta, sensorial. Una escena que implique que tu deseo ya se cumplió. No para fugarte de la realidad, para instruirla desde dentro con un sentimiento preciso que el subconsciente pueda reconocer como propio. Cuando te hablo de emoción elevada, no te pido que hagas un teatro de euforia. Te pido que encuentres en tu memoria emocional la sensación legítima de alivio, de paz, de alegría serena, y la traigas al pecho como una temperatura, como una densidad, como un pulso, y desde ahí pronuncies ese gracias, antes del hecho que no es un deseo, es una confirmación, porque nadie agradece con el cuerpo algo que no siente suyo, y tu subconsciente entiende de sensaciones más que de palabras. Por eso el sentimiento es el secreto y la gratitud anticipada el sello. Desde la ciencia esto tiene sentido porque la emoción marca qué conexiones se refuerzan y cuáles se podan. Y el sueño, que a veces desprecias por cotidiano, es el taller nocturno donde el cerebro consolida lo aprendido durante el día. De modo que si llevas a la noche una instrucción limpia, breve y sentida, la mente profunda trabajará mientras tú descansas, reconfigurando pesos sinápticos, fortaleciendo caminos que ayer eran tímidos y debilitando atajos que ya no te sirven. De ahí que más adelante, cuando te entregue la llave final, la ubiquemos en el borde del sueño, donde la puerta está entreabierta y lo que dices tiene eco. Y si te preguntas por qué tanta insistencia en la calidad y no solo en la cantidad, es porque la plasticidad no responde al cronómetro cuando el estado es pobre. Responde a la densidad de significado que le pones a cada repetición. 10 minutos bien hechos pueden más que 2 horas de ruido. 1 minuto sentido puede más que un día de dispersión. Y ese es el arte que estamos cultivando aquí. Precisión afectiva y foco amable. No olvides que el cuerpo aprende con pruebas, no con declaraciones. Y tus pruebas serán tus microevidencias diarias. Ese correo que envías sin negociar. Esa conversación que sostienes sin el temblor de siempre. Ese bloque de trabajo profundo que consigues sin látigo. Ese descanso en el que por primera vez en mucho tiempo duermes con el pecho suelto. Y cada evidencia, por pequeña que parezca, tiene el poder de reforzar el circuito nuevo. Porque le dice al sistema que lo que estás practicando no es una fantasía, es útil. Y lo útil se conserva. Por eso te pediré más adelante que registres con honestidad lo que ocurre. No para obsesionarte con métricas, para educar a tu mente a reconocer que sí hay cambio, que sí hay dirección, que sí hay una ley operando a tu favor cuando te colocas en la causa correcta. Porque el cerebro no se enamora de discursos, se enamora de coherencias. Y cuando la coherencia aparece, la resistencia baja y el impulso sube. Y ahí es cuando ves a personas aparentemente comunes hacer giros extraordinarios en semanas, no por un truco secreto,
sino por una concatenación humilde de estados y decisiones que, repetidas, se vuelven destino. Quiero decir algo que te protegerá de la impaciencia que tanto daño hace a los procesos hermosos. Y es que en la curva del cambio hay momentos de euforia, momentos de meseta y momentos de sombra. Y todos son parte del mismo dibujo. La euforia te confirma que la puerta existe. La meseta te enseña disciplina sin aplausos. La sombra te obliga a recordar quién decidiste ser cuando nadie aplaude. Y si atraviesas las tres con la misma lealtad, al otro lado encontrarás algo más que un resultado. Encontrarás respeto por ti. Y ese respeto es el combustible más limpio que existe porque no depende de nada externo. Y se renueva cada vez que cumples una promesa sencilla contigo. De ahí que el protocolo de 7 días que te daré en breve no sea un capricho, sea el mínimo viable para que el cerebro entienda que hablas en serio. Y por si tu mente quiere avales, recuerda que la coherencia entre corazón y cerebro no es poesía. Es una correlación real entre tu ritmo interno y tu claridad mental. Cuando tu respiración se hace ritmada y tu emoción se eleva sin ansiedad, tu atención se vuelve un láser amable que ilumina lo que importa y deja en sombra lo que distrae. Y ese solo hecho multiplica la probabilidad de que hagas hoy lo que ayer postergabas. Porque la atención es un recurso finito y la estamos entrenando para que sirva a tu identidad nueva y no a la vieja. Así es como la ciencia se vuelve espiritual y lo espiritual se vuelve medible. Llegados a este punto, quizá ya sientes en el cuerpo una mezcla de lucidez y calma, esa sensación de que tienes elementos concretos para actuar sin perder la profundidad. Y eso es exactamente lo que buscábamos. Porque en la siguiente estación de este viaje, vamos a convertir estas comprensiones en un gesto simple y poderoso, que abre el terreno todos los días sin lucha. Una práctica breve que entrena tu respiración y tu atención para que salgas del ruido de lo urgente y entres en la habitación donde se deciden las cosas que importan. Y desde ahí, cuando el silencio esté lo bastante presente, colocaremos la semilla de la imagen correcta para que el subconsciente sepa qué cultivar mientras tú vives. Por eso ahora, sin romper el hilo y sin apresurar la maduración, te invito a caminar conmigo hacia el lugar donde la teoría se convierte en instrucción corporal. Porque en cuanto hagas tuyo ese gesto inaugural del día, el resto del mapa encontrará encaje con una facilidad que te sorprenderá. Y ese gesto tiene nombre y tiempo, y respiraciones precisas que voy a darte con detalle en la próxima parte para que ya no dependas de mi voz, dependas de tu propia práctica. Si todo lo anterior te ha ido abriendo la puerta interior y ya sientes ese silencio fértil en el que la mente deja de perseguir y el cuerpo comienza a escuchar, ahora necesitamos dignificar ese estado con un terreno que lo sostenga, porque las semillas más nobles fracasan cuando se lanzan sobre suelo duro y las más pequeñas prosperan cuando caen en tierra abierta. Y en tu caso, la tierra es tu entorno inmediato, tu postura, tu respiración, tu vocabulario interno y la calidad de atención con la que inauguras cada día. Por eso, antes de cualquier técnica magistral, voy a pedirte algo que parece obvio, pero que casi nadie hace con fidelidad. Elegir el lugar y la hora como quien elige una cita con lo importante. Apartar los objetos que te tiran del hilo de la conciencia como quien retira piedras de un sendero para no tropezar a mitad de camino. Bajar el brillo de la pantalla que te reclama ser 100 personas a la vez. Y subir el brillo de tu presencia hasta que la habitación cambie de densidad. Permitir que tu espalda encuentre una dignidad sin rigidez. Que el pecho tenga espacio suficiente para expandirse sin lucha. Que la mandíbula suelte la historia que suele morder. Que los ojos, aunque estén cerrados, dejen de buscar y aprendan a sostener. Porque cuando el cuerpo se dispone de este modo, no solo te hace el favor de estar cómodo, le está diciendo a tu sistema nervioso que aquí no hay peligro, que puede bajar la guardia de la supervivencia, que puede liberar recursos para aprender lo nuevo, y ese permiso somático es la mitad de la práctica, aunque la mente lo pase por alto. Del mismo modo que el silencio que antecede a una orquesta no es un capricho,
Es el condicionamiento exacto para que la primera nota llegue donde tiene que llegar. Quiero que te veas a ti mismo entrando en ese lugar que puede ser un rincón de tu casa, una silla junto a una ventana, una alfombra limpia, una mesa que por fin está despejada. Y quiero que te observes a ti mismo como si fueses director de escena de tu propia transformación, cuidando detalles pequeños que suman gigantes cuando se repiten. La luz que no hiere los ojos, la temperatura que no distrae con frío ni adormece con calor, la prenda que permite respirar sin aprietos, el vaso de agua que recuerda que el cuerpo conduce electricidad y que la claridad mental también es física, la distancia suficiente del teléfono como para que no invada tu campo con su pulso de urgencia, la decisión de cerrar las puertas digitales y abrir la puerta interior. Y entonces, ya sentado, reconocerás que tu postura es un mensaje y que la gravedad puede ser maestra si la escuchas. Porque hay una diferencia profunda entre desplomarte como quien se rinde y asentarte como quien asume un lugar. Y el cuerpo la sabe. Y cuando el cuerpo la siente, el cerebro toma nota y la mente se tranquiliza. Y en ese encaje postural aparece un hilo de atención que no se rompe con cualquier ruido, que no se arrebata por cualquier pensamiento, que no necesita atarse a nada porque ha decidido sostener el espacio mismo. Y sostener espacio es lo que te permite introducir después una imagen sin que la corriente te la arranque de las manos. En esta preparación, la respiración es tu llave maestra y tu metrónomo, porque con ella vas a modular la química que hasta ayer te mantenía en el carril del pasado. Y no busco aquí hiperventilaciones heroicas, ni protocolos crípticos. Busco un ritmo humano, humilde y poderoso a la vez. Inhalaciones que ascienden suavemente desde el abdomen hasta el pecho, como si encendieras una columna que ilumina por dentro la habitación donde te estás encontrando. Exhalaciones que descienden largas y sin prisa, como si liberaras peso antiguo que ya no necesitas cargar. Y esa alternancia de subida y bajada no es un mero ejercicio. Es una reeducación del sistema que te recuerda que puedes cambiar de estado a voluntad, que la agitación tiene salida, que la calma es entrenable, que la creatividad no se persigue, se permite, y que cuando el aire entra con propósito, tu corazón deja de tocar tambores de alerta y empieza a marcar un compás que invita a pensar con claridad, a sentir con nobleza y a elegir con orden. Y mientras ese compás se establece, te propongo que mires la puerta por la que suelen colarse tus viejos saboteadores, no para juzgarte, sino para desactivarlos con cortesía. Y verás cómo a veces el ruido llega con formas de multitarea brillante que te promete poder con todo mientras te roba profundidad, con expectativa impaciente que exige flores sin haber regado, con lenguaje de carencia que parece realista y solo reproduce el mismo patrón, con entornos que te tiran de la manga y te dispersan el alma. Y la mejor defensa frente a todos ellos, aquí, en esta fase, no es una guerra, es una decisión previa. Monotarea consciente en un espacio acordado, permiso para que el tiempo haga su parte, vocabulario en presente agradecido que educa la boca para que el cuerpo la siga. Diseño de microseñales ambientales que le recuerdan a la mente por qué vino. Y ese conjunto de decisiones pequeñas convierte la preparación en un campo de fuerza que protege la práctica que viene. A partir de aquí vas a escribir una sola línea, a mano, no para hacer una lista infinita de deseos, para darle a tu mente una coordenada que sirva de faro durante la sesión, y a tu cuerpo una intención que puedas sentir. Una afirmación en presente agradecido, que capture el estado que eliges habitar, sin explicaciones técnicas ni negociaciones con el pasado. Algo tan simple como reconocer que ya hay paz donde antes había ruido, que ya hay foco donde antes había fragmentación, que ya hay servicio donde antes había necesidad, y esa línea no la vamos a usar todavía. La guardaremos como un pequeño fuego destinado a arder en el momento de máxima receptividad, porque la secuencia importa, porque el espíritu de la práctica es tan delicado como poderoso y se alimenta de orden. Y la tentación de correr hacia el final es el gesto favorito de la mente ansiosa que demanda garantías antes de entregarse. Pero aquí vamos a practicar una confianza operativa, no ingenuidad, no fe vacía,
Una confianza que nace de saber por qué y para qué de cada paso. Y ese por qué ya lo has entendido, y ese para qué está empezando a sentirse. Así que sostén la pluma quieta, deja la página a un lado. Y vuelve a tu postura. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tu atención abierta como quien vuelve a casa después de una jornada larga. Quiero que prestes atención a un detalle que pocos notan, y que marca la diferencia entre un intento que se disuelve y una práctica que imprime. El tono de tu diálogo interno durante estos minutos de preparación, porque no es lo mismo hablarte con exigencia que cansa, que hablarte con firmeza amable que organiza. No es lo mismo decir, no pienses, concéntrate, que decir, permanezco aquí y sostengo lo que importa. No es lo mismo luchar con cada pensamiento que aparece que aprender a verlos, pasar como pájaros que no necesitas domesticar hoy. Y en esa diferencia minúscula se te va o se te queda la energía. Porque cada pelea con lo inevitable te roba la fuerza que puedes usar en la creación. Mientras que cada gesto de aceptación madura te devuelve fuerza para dirigir. Así que, en esta sala que estás creando a tu alrededor y por dentro, observa cómo eliges hablarte, y elige hacerlo como quien entrena a un aliado valioso, y no como quien reprende a un enemigo torpe. Porque tu mente no es tu enemiga, es una herramienta que ha funcionado muchos años en un modo que ahora ya no te sirve, y el respeto con el que la reentrenas es parte del éxito de este proceso, del mismo modo que un músculo agradece la progresión y no el castigo. Tu atención agradece el acompañamiento y no la violencia. Cuando esta atmósfera esté dispuesta y notes que la habitación, tu cuerpo y tu lenguaje comienzan a vibrar en la misma nota, te vas a encontrar con una sensación concreta que tal vez te resulte nueva, o tal vez sea el recuerdo de algo que olvidaste. Una quietud despierta en la que el tiempo parece ponerse de tu lado, en la que sientes una suavidad en el pecho y una claridad detrás de los ojos, en la que tu postura no exige, sostiene, en la que cada inhalación se parece a un acuerdo y cada exhalación a una entrega. Y justo ahí, en esa coincidencia entre forma, respiración y atención, comenzaremos a trabajar la práctica breve que abrirá cada sesión. Una técnica sencilla y a la vez profunda, que combina el ritmo de tu aire con la amplitud de tu foco, para que dejes de agarrarte a los objetos que te persiguen y empieces a habitar el espacio que te pertenece, porque en el espacio es donde la mente se calma y donde la imagen que vamos a introducir a continuación podrá arraigar sin ser arrancada por la corriente de lo diario. Y por eso, esta preparación no es un prefacio que pueda saltarte, es el cimiento. Y los cimientos no se ven cuando la casa está lista, pero son lo único que evita que se caiga cuando llega el primer viento. Ahora respira una vez más, consciente de que ya no estás improvisando, sino estableciendo un protocolo íntimo. Guarda tu línea escrita como se guarda una promesa que sabe cuándo debe cumplirse. Mira la habitación que te cobija como quien reconoce un templo sin fuegos artificiales. Siente el cuerpo como quien saluda a un aliado que por fin es escuchado y no utilizado. Y con ese respeto sereno, da el paso a lo que venimos a hacer. Porque en la siguiente estación de este viaje, tomaremos este terreno fértil y plantaremos en él la primera práctica concreta. Un gesto de 2 minutos que no promete espectáculo, pero sí una alteración estable de tu estado. Una combinación de respiración y atención abierta que funciona como un interruptor confiable aún en días inciertos. Y al dominarlo, te darás cuenta de que la puerta que parecía lejana se abre con un roce cuando la mano no tiembla. Así que ven, acompáñame sin romper el hilo y deja que la técnica nazca sobre esta tierra que acabas de preparar. Porque ahí es donde por fin vas a sentir en tu propio cuerpo cómo se inaugura un día diferente, y cómo la mente, por primera vez en mucho tiempo, entiende que la dirección no se la da el ruido, se la das tú. Y ahora que el terreno está dispuesto, que tu cuerpo ha comprendido el mensaje de dignidad silenciosa, y tu entorno ha dejado de gritar exigencias para convertirse en un aliado que acompaña, vamos a inaugurar la primera práctica concreta que abre la puerta sin violencia y enseña a tu sistema a entrar en el estado correcto con la consistencia de un ritual sencillo.
Una técnica tan breve que tu mente querrá subestimarla, y tan precisa que, repetida, comienza a mover estructuras que llevaban años endurecidas por la urgencia, y quiero que la vivas desde ya, aquí mismo, sin posponerla, con la calidad de presencia que has estado cultivando desde que comenzamos, porque nada educa mejor al cuerpo que el hecho. Y el hecho en este instante es sentarte como ya estás, aflojar un poco más la mandíbula hasta que la lengua descanse detrás de los dientes superiores, como quien deposita un peso inútil en una mesa. Notar el peso de tu pelvis en la silla como quien firma un contrato con la gravedad. Permitir que los hombros caigan sin desplomarse. Elevar apenas el esternón para darle al corazón un espacio por el que pueda respirar sin pedir permiso. Mirar hacia adentro como quien apaga las luces de un teatro, para que la escena tenga el protagonismo completo. Y entonces, con esa intención clara que guardaste hace un momento, dejarla a un lado por unos minutos como quien reserva un brindis para el momento exacto. Porque primero abriremos la puerta, luego entraremos, y solo después propondremos la imagen que convertirá el cuarto en un lugar de creación. Vas a iniciar con una inhalación por la nariz, que no sea un castigo ni una competencia, que no te infle como un globo, ni te maree con ínfulas de heroísmo, sino una inhalación humana, directa, sostenida, que suba desde el abdomen como si arrastraras con suavidad una cuerda de luz hacia el pecho, sintiendo cómo se abren costillas que suelen vivir apretadas por ideas y prisa. Cómo el aire roza la parte posterior de la garganta con un sonido bajo, íntimo, apenas audible, como cuando el mar respira entre rocas y tú lo escuchas desde una cueva, y vas a dejar que esa inhalación dure lo que una cuenta serena de 4 o 5 tiempos te permita sin ansiedad. Y al llegar a esa pequeña cima, en lugar de retener contención, harás una micropausa que se parece a mirar un horizonte. Una pausa que no fuerza, que solo reconoce que estás arriba, que hay espacio, que tu pecho tiene cielo, y desde ahí, con la misma delicadeza, exhalarás por la nariz dejando que el aire caiga como cae una manta al suelo, sin empujar, sin soplar, dejando que el abdomen vuelva sin prisa, que los hombros bajen 1 milímetro más, que la espalda se haga un poco más ancha, y esa exhalación, si la dejas ser, durará 2 o 3 tiempos más que tu inhalación, porque alargar la salida le recuerda al sistema que no hay peligro, que aquí no se corre, que aquí se decide. Repetirás este ciclo una y otra vez, no para llegar a un número mágico, sino para permitir que el cuerpo reconozca que puede cambiar de carril, que puede abandonarse en manos confiables, las tuyas, y que tu mente, en lugar de lanzar la red para pescar cada pensamiento, pueda por primera vez en mucho tiempo dejar que el río pase, sin intentar atraparlo todo, porque ahora viene el gesto que parece simple y que, si lo sientes, cambia el timbre de tu día. En la tercera o cuarta inhalación, cuando ese mar interior ya tenga un pulso reconocible, vas a permitirte abrir la atención como quien abre una ventana en una casa silenciosa. No para que entre ruido, para que entre amplitud, y ese abrir la atención no es buscar ideas brillantes ni perseguir conclusiones. Es cambiar el objeto por el espacio. En vez de fijarte en una palabra, te fijas en el espacio que hay alrededor de las palabras. En vez de fijarte en una sensación puntual, te fijas en el espacio donde la sensación aparece y se va. En vez de fijarte en los bordes de tu cuerpo, te fijas en el espacio que envuelve esos bordes, como si tu conciencia se hiciera un paso atrás y abrazara todo sin esfuerzo. Y ese abrazo amplio no exige, sostiene. Y en ese sostén vas a notar que los pensamientos siguen llegando, como siempre, pero por primera vez no tienen una tarea asignada. No necesitas discutir con ellos, ni justificarlos ni expulsarlos, porque no estás entrenando censura, estás entrenando amplitud. Estás enseñándole a tu sistema a vivir un rato sin apegarse a cada chispa que salta. Y ahí, en esa amplitud, hay una sorpresa que se repite en quienes perseveran. Aparece un silencio que no es ausencia, es presencia. Aparece una claridad que no es rigidez, es disponibilidad.
Aparece una calma que no es pereza, es inteligencia. Permanece en ese juego de respiración y atención abierta durante 2 minutos medidos por tu cuerpo, no por un reloj. 2 minutos en los que la inhalación sube y la exhalación baja, y la atención se abre y se abre un poco más como si tus límites se estiraran hasta incluir la habitación. Como si el sonido lejano formara parte de tu práctica en lugar de arruinarla. Como si el pensamiento que aparece fuese un invitado educado, que anuncia su llegada y se marcha sin dejar migas. Y en esos 2 minutos vas a notar pequeñas cosas que importan. La temperatura del aire que entra, la densidad del aire que sale, la textura de tu pecho al expandirse, el lugar de tu espalda que aprovecha y suelta una vieja rigidez, el ángulo de tu cuello que encuentra comodidad en un punto intermedio, el latido que parecía una alarma y ahora se siente como un tambor que acompasa, y cuando eso ocurra, vas a saber que estás dentro. Y estar dentro significa que la siguiente instrucción no caerá en piso de piedra, sino en tierra que empieza a aceptar semillas. Si en algún momento se dispara la impaciencia, la necesidad de pasar a lo importante, como si esto fuera una antesala menor, reconoce esa voz con gratitud. Ha intentado ayudarte durante años corriendo para alcanzar trenes, y ahora le vas a responder con un gesto que desarma el viejo patrón. Vas a prolongar una exhalación un poco más. Vas a sonreír con el pecho como sonríen los que descubren que no deben nada, y que no se les debe nada en este minuto. Vas a pronunciar internamente una frase breve que no es la frase ancla, aún no. Es una frase de hospitalidad que le dice a tu mente, estamos a salvo aquí. Y esa frase puede ser tan discreta como, estoy. Y la repites una sola vez, no para hipnotizarte, para recordarte que la vida no te exige demostrar en este segundo, te exige habitarlo. Y esa sola repetición abre una pequeña compuerta por la que, como agua en canal, entra la precisión de la técnica que sostiene el resto del proceso. Porque justo en este estado, es cuando colocarás el siguiente componente, el gesto interior que le explica a tu subconsciente qué camino quieres abrir mientras la respiración retira guardias de la puerta. Antes de introducir la imagen breve que implicará el fin cumplido y la gratitud anticipada, voy a pedirte algo que le encanta a la mente, porque le devuelve autonomía, y que al cuerpo le encanta, porque le devuelve descanso. Siente tus manos, no como herramientas ansiosas buscando un teclado o una pantalla, sino como antenas de presencia. Siente el peso de las palmas sobre las piernas. Siente si hay calor en los dedos. Nota si alguna articulación quiere moverse 1 milímetro para encontrar un encaje más honesto. Y si sientes que el pecho pide un suspiro, dáselo. Si sientes que los hombros quieren rodar hacia atrás, déjalos. Si sientes que la nuca te pide un pequeño ajuste, concédeselo. Porque el cuerpo, cuando lo escuchas, te paga con claridad, y la claridad es el mejor lugar para sembrar lo que viene. Y lo que viene, te lo adelanto sin romper el misterio que estamos cultivando, es una escena sencilla, sensorial, concreta, que no requiere talento artístico sino honestidad. Una escena que coloca a tu cerebro en el tiempo correcto, el del ya es, para que el cuerpo reciba la instrucción que necesita y comience a trabajar a tu favor sin sabotajes. Y esa escena, cuando la construyamos en la siguiente fase, estará sostenida por esta respiración y este foco abierto. Por eso la técnica que estás practicando ahora no es accesorio, es estructura. Y cada repetición la engruesa. Y cada repetición la hace disponible incluso cuando tu día te grite. Y cada repetición te devuelve el mando suave que estabas buscando. Permanece un poco más aquí, no como penitencia, como privilegio. Deja que el siguiente ciclo de inhalación encuentre 1 centímetro más de espacio en costados que estaban dormidos. Deja que la siguiente exhalación haga 1 centímetro más de entrega en caderas que solían aferrarse a certezas que ya no sirven. Deja que tu atención se asiente 1 centímetro más atrás, como quien encuentra el respaldo exacto de una silla bien construida. Y cuando percibas ese asentamiento, no corras. Saborea ese lugar, porque reconocerás que se parece a un territorio antiguo al que hace tiempo no volvías.
y ahí comprenderás por qué la prisa nunca te dio lo que te está dando este minuto. Y con esa comprensión dulce, con ese respeto por la lentitud inteligente, con esa sensación de estar en casa aunque estés en tu mesa de siempre, te voy a tender la mano para dar el paso lateral hacia la siguiente parte, la que toma este estado abierto y coloca en su centro una imagen que tu subconsciente entienda, una emoción que tu corazón disfrute y una afirmación agradecida que no mendiga, confirma. Porque a partir de ahora la práctica deja de ser solo respiración y foco, para convertirse en acto creador. Y como todo acto creador, necesita un relato que el cuerpo pueda encarnar. Así que ven, mantén este pulso, no te salgas. Atraviesa conmigo la puerta hacia lo que sigue. Porque al otro lado te espera la primera historia real que demuestra cómo esta técnica, usada con humildad y constancia, comienza a imprimir cambios verificables, y te espera también la escena mínima que transforma un buen estado en una instrucción que el mundo reconoce. Y con el pulso instalado y la mente abierta como una ventana que no necesita barrotes, vamos a entrar por fin en el corazón operativo del método, ese punto exacto en el que dejas de contemplar la posibilidad de un cambio, y comienzas a instruirlo desde dentro con una escena tan sencilla que la mente no la rechaza, y tan cargada de verdad emocional que el cuerpo la adopta sin resistencia. Porque aquí no nos interesa el espectáculo visual que agota, nos interesa la imagen precisa que imprime, una escena breve, concreta, cotidiana, que implica sin declarar, que confirma sin pedir, que resume en pocos segundos el después de tu deseo cumplido. Y para construirla te voy a pedir la misma honestidad con la que te sientas frente a alguien a quien amas, y le cuentas algo que ambos sabéis, sin adornos, sin la urgencia de convencer, sin el miedo a que te crean, porque esta escena no es para la multitud, es para tu subconsciente, y tu subconsciente habla un idioma directo, sensorial, silencioso, y por eso ahora, mientras tu respiración sigue subiendo y bajando con un ritmo que ya reconoces como propio, vas a elegir un contexto minúsculo, que solo podría ocurrir si el estado que estás reclamando fuera ya una realidad. Si tu deseo fuese ya el piso desde el que te mueves, y ese contexto no es el premio, es el eco, no es la meta, es la señal, no es la película completa, es el fotograma que basta para que todo el cerebro complete la historia correcta. Quiero que lo veas con ojos cerrados y sentidos abiertos. Te ves cerrando el portátil al final de una franja de trabajo profundo sin distracciones, apoyando las manos sobre la tapa mientras exhalas con ese alivio sereno de quien sabe que hizo lo que importa. Y suena la vibración suave del teléfono. Es un mensaje de esa persona con la que tenías una conversación pendiente. ¿Lo lees? Y sonríes porque el tono encaja con el nuevo tú que hoy ha hablado claro y sin drama. Te levantas, cruzas a la cocina. El vaso de agua está fresquito, el cristal te devuelve una luz amable, y antes de beber, escuchas por dentro el murmullo inconfundible de tu pecho diciendo, gracias, no como súplica sino como reconocimiento. Y esa palabra no es una palabra suelta, es una temperatura, una expansión que sube desde el esternón y se queda, y sostienes 3 segundos esa plenitud, y recién entonces bebes. Y el agua sabe diferente porque el cuerpo ya no está pidiendo rescate, sino celebrando confirmaciones. Y ese pequeño ritual dura menos de 1 minuto, y sin embargo, contiene el universo de tu nueva identidad trabajando sin ruido. Ahora bien, la mente, acostumbrada a fuegos artificiales, querrá sabotearte con su repertorio favorito. Te dirá que una escena tan simple no puede mover algo tan grande. Intentará convencerte de que necesitas una visualización épica de 20 minutos, con música triunfal y montajes cinematográficos donde recibes premios y atraviesas multitudes. Pero tú ya aprendiste que la plasticidad premia lo repetible y penaliza lo grandilocuente que no se sostiene. Así que vas a responderle con hechos. Y el hecho es que cuando una escena mínima está anclada en una emoción elevada auténtica, se convierte en un vector poderoso que reorienta decisiones, posturas y vocabularios durante el resto del día. Porque el cerebro no necesita ver todo el mapa cada mañana.
Necesita un norte inequívoco que pueda sostener sin fatiga. Y ese norte se llama yo ya soy el que actúa desde el resultado. Y tu escena es la prueba silenciosa de ese ya soy. Y para que la emoción sea del tipo correcto, no vamos a fabricar euforia. Vamos a instalar gratitud antes del hecho, ese agradecimiento sobrio que no ruega, confirma, que no pide garantías, establece propiedad, que no se alimenta de la mirada ajena, se alimenta de la coherencia propia. Y quiero que la sientas ahora mismo, no como un discurso mental, sino como una ola tranquila que sube desde el abdomen al pecho cada vez que la inhalación llega a su pequeño vértice. Y en ese vértice, en ese instante suspendido que ya conoces, susurras por dentro un gracias redondo, sin apellido, sin destinatario externo, dirigido a tu propio centro, a ese lugar en ti que se comprometió con la causa correcta. Y al exhalar, dejas que el gracias se derrame por hombros, brazos y manos, como si iluminaras el camino por donde circularán tus decisiones de hoy. Y en esa circulación está ocurriendo de verdad el cambio que buscabas demostrar. Quiero regalarte un caso real que, aunque cambiemos el nombre, conserva intacta la enseñanza para que tu mente deje de pedir avales y se disponga a practicar. Ella se llama María. Y desde hacía años vivía en un bucle de exigencia y postergación. Profesional brillante en papeles, arrastraba al cuerpo a jornadas maratónicas que siempre terminaban con la misma frase: mañana sí. Y cada mañana llegaba con la misma deuda de sueño y la misma deuda de foco, hasta que un día, cansada de humillarse a sí misma con promesas que no cumplía, probó exactamente lo que tú estás probando. Nada de épica, nada de una nueva identidad proclamada a gritos, solo escena mínima y gratitud antes del hecho. Y su escena era tan modesta que a muchos les parecería irrelevante. Se veía a sí misma a las 9:30 tomando su taza de té, con la luz del escritorio encendida, y el temporizador detenido después de 90 minutos de trabajo profundo, sobre el único proyecto que define su trimestre, sin notificaciones, sin pestañas de rescate, con las manos cubriendo por 2 segundos la calidez del vaso y un gracias bajito que viajaba por la espalda y la dejaba en paz. Ese era su fotograma, repetido mañana tras mañana, y durante los primeros días no pasó nada grandioso, salvo que ella comenzó a experimentar la primera microevidencia que nadie puede arrebatarte una vez la sientes. La contradicción entre su escena y su vieja conducta se volvió insoportable, y al 4.º día aceptó que el teléfono fuera al cajón, al 5.º día cerró la puerta y avisó a su equipo que no estaría disponible de 8 a 9:30. Al 7.º día el cuerpo ya esperaba el alivio del gracias y se lo ganaba a fuerza de coherencia. A la 3.ª semana tenía las primeras 27 páginas de un informe que llevaba un año bloqueado. A la 6.ª semana, un cliente que la consideraba cumplidora pero dispersa, le pidió una propuesta más ambiciosa. A los 3 meses, sin hacer ruido, había reconstruido la narrativa interna que justificaba su retraso crónico, y lo más importante, había dejado de odiarse. Y ese amor sobrio por sí misma, que no necesita eslóganes, la convirtió en alguien a quien su propio cuerpo quería obedecer, no por miedo, por respeto. Y todo empezó con una inhalación, una imagen humilde y un gracias antes del hecho. Tú no eres María, tu escena no será la suya. Tu proyecto quizá no se mide en páginas sino en llamadas hechas, en salud fortalecida, en conversaciones necesarias, en finanzas ordenadas, en perdones concedidos, pero la ley que opera es la misma. Cuando el fotograma se repite con emoción adecuada, el mundo toma nota y comienza a reorganizarse desde donde te corresponde, por dentro. Ahora hazlo tú, aquí, sin moverte del lugar que preparaste. Mantén el ritmo de respiración que ya te está sosteniendo y elige tu fotograma, no uno grandioso, uno inevitable si ya fueras el que dices que eres. Tal vez te ves saliendo a caminar 15 minutos al anochecer con una espalda que por fin no pide anestesia. Tal vez te ves confirmando por mensaje el cierre de una deuda que resolviste con dignidad. Tal vez te ves abriendo tu cuenta y apartando el 10% de tus ingresos con el mismo gesto con el que te cepillas los dientes.
Tal vez te ves dejando el tenedor en el plato en el momento exacto en el que el cuerpo dijo, suficiente, y no cuando la culpa te hizo mentir. Lo que sea que elijas, que sea pequeño, sensorial, medible, y en cuanto lo tengas, introdúcelo en el espacio que abriste. Colócalo entero durante 10, 15, 20 segundos. Sin prisas, deja que el cerebro lo huela, que el pecho lo caliente, que las manos lo recuerden. Y justo cuando la imagen empiece a desvanecerse por sí sola, coloca tu gracias, no después, antes, porque ese gracias es la orden que sella, la firma que autentica, el sello de cera que impide que la duda abra el sobre antes de tiempo. Y permanece 3 respiraciones en ese estado, sin pedir más, sin añadir discursos, solo respirando la evidencia íntima de que has instruido a tu sistema con claridad. Y si la mente pregunta, ¿ya?, respóndele, sí, porque la eficacia de esta práctica no depende de agotarte aquí. Depende de que te veas actuar durante el día desde lo que acabas de sentir. Y ese puente lo cruzaremos ahora mismo. Pero antes de movernos, déjame anticiparte algo que te protegerá del viejo patrón de todo o nada, que tantas veces te hizo abandonar. Habrá días en los que la escena llegue con nitidez, y el gracias te llene como un río, y habrá otros en los que aparezca como una sombra tenue, y el gracias parezca tímido. Y ambos días cuentan, ambos días imprimen, ambos días te hacen dueño de ti, porque lo que estás entrenando no es una perfección de laboratorio. Estás entrenando un estado humano capaz de sostenerse en condiciones cambiantes. Y esa es la clase de identidad que no se derrumba, la que se ajusta sin traicionarse, la que recuerda el norte aun cuando la niebla la rodea. Y ese recuerdo se hace fuerte con repeticiones normales, no heroicas. Y ahora que el cuerpo ya sabe a qué sabe la coherencia y la mente ha entendido que no necesita reclamar un milagro para obedecer a la ley, vamos a tomar este fotograma y lo vamos a trasladar a un puente de acciones tan pequeño que tu agenda no lo rechazará, y tan contundente que tu autoconfianza lo registrará. Porque la práctica interior, sin su correlato externo, se queda a medio camino. Y aquí no hemos venido a quedarnos a medio camino. Por eso la siguiente parte convierte tu imagen en un bloque de conducta protegido por límites nobles que no ahogan y por permisos inteligentes que no excusan. Y cuando lo pruebes sabrás por qué, a partir de ese día dejarás de prometerte a voces altas y empezarás a cumplirte en voz baja, que es como el mundo reconoce a los que de verdad han cambiado. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya reconoció el territorio al que perteneces. Y no hablo de un lugar físico ni de una idea bonita que se olvida al apagar la pantalla. Hablo de ese centro desde el que, cuando respiras con conciencia y te sostienes en la escena mínima con gratitud antes del hecho, el mundo deja de arrastrarte y empieza a moverse contigo. Y quiero que te permitas en este mismo instante una última exhalación lenta, larga, honesta, como quien cierra una puerta por dentro sabiendo que ahora sí, por fin, la casa es habitable. Porque lo que acabas de practicar no es un entretenimiento, es el principio de una vida en la que la identidad va por delante y los resultados obedecen. Y ese principio se fortalece cada vez que regresas al ritual breve. Y compruebas, aunque sea con una sola evidencia diaria, que el puente de incidentes se está construyendo bajo tus pies. Por eso te voy a pedir algo muy sencillo y muy serio a la vez. Comprométete contigo por 7 días seguidos. Elige una hora. Defiéndela como se defiende una frontera amada. Vuelve a la respiración que ya aprendiste. Instala tu escena mínima sin grandilocuencias. Y sella con ese gracias, que no suplica, confirma. Y cada noche, justo antes de dormir, repite la impresión con suavidad. Porque el sueño no es un paréntesis. Es el taller en el que tu subconsciente termina lo que tu conciencia empezó. Y ahora escucha esto con el mismo respeto con el que te has tratado hoy. Este canal no es una vitrina de trucos. Es un espacio de práctica y de comunidad. Un lugar donde personas comunes dejan de discutir con su pasado y aprenden a instruir su biología para habitar el futuro que ya sienten como propio.
y si sientes que esta guía te ha servido aunque sea 1 milímetro. Si reconociste en tu pecho ese clic silencioso que te devuelve el mando, te invito a que te quedes cerca, porque lo que viene a continuación es todavía más preciso. En el próximo video voy a entregarte la llave de cierre nocturno completa. El ritual de 60 segundos en el umbral del sueño que hace que todo lo que hiciste durante el día se imprima con profundidad y constancia. Además de mostrarte 2 casos reales, con procesos y tropiezos, para que veas cómo se consolida una identidad nueva sin épicas innecesarias. Y quiero que estés ahí, no como espectador distraído, sino como parte de ese 1% silencioso que no presume. Practica. Por eso, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no dependas del azar ni del algoritmo para continuar lo que hoy empezaste. Porque cuando confías la transformación a la memoria te traiciona. Pero cuando conviertes este contenido en una cita recurrente, el cuerpo aprende que hablas en serio y te obedece con más facilidad. Además, deja tu huella aquí abajo escribiendo en los comentarios cuál será tu fotograma de hoy y a qué hora exacta vas a practicarlo. Escríbelo en presente y con gratitud. Deja constancia de tu decisión para que mañana tu yo de carne y hueso encuentre anclaje en tus propias palabras. Y si te nace, cuéntame desde qué país me escuchas y qué cambio micro vas a honrar en las próximas 24 horas. Porque esa conversación no es ruido social. Es el espejo donde nos recordamos que no estamos solos y que la disciplina es más amable cuando se sabe acompañada. Comparte este video con alguien a quien respetas, alguien que reconozca la elegancia de lo simple y esté listo para dejar de perseguir resultados y empezar a habitarlos. Envíaselo con una nota breve, algo tan claro como: haz estos 7 días y luego hablamos. Porque no hay mejor regalo que ofrecer a otro la posibilidad de volver a su centro sin adornos ni excusas. Y guarda este contenido en tus favoritos para regresar cada mañana a los 2 minutos que abren tu día con dirección. Y si hoy te sostuvo, si hoy te dio paz, si hoy te devolvió foco, dilo. Deja un gracias en mayúsculas como ancla pública y como contraseña íntima. Porque cada vez que lo escribes, le recuerdas a tu sistema que el estado ya está aquí y no necesita permiso externo para sostenerse. Nos vemos en el siguiente paso, donde sellaremos la práctica con la llave que cierra el circuito y deja trabajando a tu favor la noche entera. Hasta entonces, respira, vuelve al cuerpo. Honra tu escena mínima. Permite que la gratitud anticipe la evidencia. Y camina hoy como quien ya es lo que decidió ser. Suscríbete ahora y quédate cerca. Porque lo más valioso aún está por revelarse. Y quiero que lo recibas a tiempo, con el corazón preparado y la mente en silencio.